Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Salidos ellos de la barca, enseguida la gente les conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Señor, esta es tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos al fin de este capítulo bastante largo de San Marcos, un capítulo muy, muy grande y muy lleno de diferentes eh, situaciones que los discípulos fueron viviendo con el Señor y que particularmente ustedes notarán se están todas desarrollando en un ir y venir en en el mar de Galilea, que muchas veces he dicho que no era ni grande y a duras penas era un mar, es más que nada un lago. El punto es que todas estas historias que hemos visto se dan en sus orillas. Y parece que San Marcos nos diseña de alguna forma este capítulo y esta sección de su libro como para darnos cuenta cómo realmente nuestras vidas, hermanos, muchas veces, pues realmente no se alejan mucho de un punto central en nuestra propia experiencia cristiana, como que parece que aunque pasan los años y aunque pasan las vivencias que tenemos con el Señor, como que a veces seguimos en lo mismo. De cualquier forma, vean cómo inicia el pasaje de hoy en San Marcos 6, a partir desde el 45 y hasta el final del capítulo. Misma situación que hemos visto antes, Jesús los envía primero, están atendiendo a la gente, recordamos que acababan de darle de comer a estos 5,000 hombres, sin contar las mujeres, este gran milagro, y Jesús entonces los envía a ellos primero para él quedarse con la gente. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que esta vez Jesús no va con ellos, sino que los envía solos y ellos van de regreso. Acuérdense, ya habían ido, ahora van de regreso a precisamente pues a continuar con sus vidas, ¿no? Ya habían tenido un ministerio bastante interesante, ya se habían ido, la gente los fue a encontrar y entonces ahora vienen de regreso. Y Jesús esta vez, sin embargo, se queda a orar. Jesús los deja un tanto solos y él se queda a orar. Una de las cualidades que el Señor tenía como individuo, más allá de su ministerio, era una vida de oración que él tenía en este caso y en estos momentos en particular. Dice entonces que Jesús fue a orar y podemos suponer por este pasaje y por tantos otros que lo hizo como él solía hacerlo durante varias horas, al grado que pues podemos asumir que ya era tarde, si era tarde, por eso de hecho literal le dieron de comer a las personas porque ya era tarde, pero no tan tarde. Pero tantas fueron las horas de Jesús orando que para cuando los discípulos, para cuando él va a alcanzar a los discípulos, ya era casi el siguiente día amaneciendo, ¿no? Vean cómo dice aquí que ya era la cuarta vigilia de la noche. ¿Sí? O sea, ya era muy, muy avanzada la madrugada, por así decirlo.
Y entre las cosas que decíamos de cómo Jesús sorprende a sus discípulos y a nosotros también, vean lo que hace el Señor en este día, en esta noche, perdón. Quiere alcanzarlos y ¿qué hace? Pues los alcanza. Quiere llegar con ellos y ¿qué hace? Pues llega con ellos. Y hermanos, pareciera que San Marcos nos presenta historias así como medio eh, intrascendentes, pero vean cómo nuestra vida humana ni siquiera lo trascendente lo entiende. ¿Cómo esperamos ver cosas tan maravillosas y sobrenaturales de nuestro Dios si lo natural ni siquiera lo captamos? Y San Marcos nos presenta cosas tan simples como que Jesús quiere ir a alcanzarlos y va y los alcanza. Punto. Pero lo que sí podemos darle un poco de crédito a los discípulos es que esta vez Jesús no lo hace de una manera muy normal, que digamos. Ellos acostumbrados estaban, fíjense bien, a seguirlo a él. Él iba adelante, la multitud, como veíamos con la mujer de la que ahorita vamos a referir un poco, la mujer que tomó el manto de Jesús, todos iban atrás de él va guiando el camino y todos van atrás. Esta vez es al revés. Los discípulos van en la barca, pues sí, van en problemas, porque dice que el viento les será contrario, pero ahora es Jesús el que los va a alcanzar. Sin embargo, ¿qué es lo chistoso de hoy? Que Jesús los alcanza. En medio de este no era una tempestad necesariamente, pero sí había mucho viento contrario. Y Jesús los alcanza y ellos se asustan. Vean por qué es necesario que San Marcos les dé una pedrada, incluso a su mismo maestro San Pedro, cuando dice en el versículo 52, perdón, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué era lo de los panes? Pues el milagro más grande que Jesús había hecho, por lo menos en cantidad y en visibilidad, ¿no? Un milagro, o sea, que no puedes ni atribuirlo a las mentiras de Jairo o a de esta mujer o no sé. O sea, fue un milagro gigante. Y sin embargo, dice San Marcos que no lo habían entendido por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Acababan de ver a Jesús multiplicar los panes de una forma tan sobrenatural y se asustan de verlo caminando sobre el mar. Y es que, hermanos, cuando hablamos de los mares, de nuestra dureza de corazón, fíjense cómo somos. Hace rato en la escuela dominical, recordarán, estábamos platicando de cómo muchas veces nos enoja que nuestro Dios no interviene, ¿verdad? Hablábamos de la necesidad de la inteligencia espiritual, hablamos de la necesidad del discernimiento, precisamente porque una de las características de nuestro Dios en su relación con nosotros es su silencio a veces, que no hace, no dice y no interviene como nosotros quisiéramos que lo hiciera. Pero también llegábamos a la conclusión, ¿verdad? De que muchas veces lo que queremos que Él intervenga no es Él que intervenga, sino nosotros intervenir a través de Dios, ¿verdad? Queremos que nuestra voluntad, que nuestra justicia, que nuestra intención sea la que se imponga a través, pues obviamente, de Dios. Por así decirlo, nosotros tenemos la justicia y Él tiene el poder, perfecta combinación, ¿no? Pero hablando de estas situaciones de vida, noten cómo, por eso mencionaba al inicio que el contexto geográfico en el que estamos es el mismo en todo este rato. Y ustedes recordarán hace unos cuantos domingos que hablábamos justamente de otra escena en este mismo mar, en este mismo lago de Galilea, que era precisamente cuando Jesús calma la tormenta. ¿Cuál fue el problema allí de los discípulos con Jesús? Que Jesús está allí y no hace nada. Que Jesús está allí y no hace, fíjense bien, lo que debería hacer, que es que, ¿qué debería hacer Jesús? Pues salvarlos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo en mi barca traiga a Jesús si Jesús no hace nada y está dormido, ¿no? Entonces, ese es mi problema en ese mar espiritual en el que estoy. Mi problema es que Jesús está allí. Se supone que tengo a Dios en mi vida y Dios no hace nada. Pero vean cómo en el mismo mar de nuestra dureza de corazón, ahora el problema es que Jesús hace
algo que no debería hacer. Fíjense bien en el juego de verbos porque parece lo mismo, y el juego de negativos. Jesús no hace lo que debería hacer cuando está dormido en el barco, pero ahora aquí Jesús hace lo que no debería hacer, entre tantas cosas sobrenaturales, por ejemplo, caminar sobre el mar. Y tan atribulado estoy con los vientos contrarios, que es mi propia neblina espiritual y mental, que cuando lo veo haciendo lo que no debería estar haciendo, ¿qué digo? Me asusto. El punto es que fíjense bien, hermanos, hablando del silencio sepulcral de nuestro Dios, si hace no nos gusta y si no hace no nos gusta. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Yo les decía, hermanos, que esto de los fantasmas no eran muy puramente hebreo hace algunos años. Todo este concepto de los fantasmas era más helénico. No sé si ustedes verán cómo no era muy común hablar de fantasmas en el Antiguo Testamento. ¿De qué se hablaba en todo caso? Pues hablaba de demonios, ¿no? Pero bueno, ya hasta el concepto rescataron de los fantasmas y dice que gritan. Y todos gritan, fíjense bien, porque todos lo veían y se turbaron. El mismo tipo de susto, hermanos, que sentían las personas cuando por ejemplo, a Herodes le anunciaron que llegaron los magos de Oriente y dice que Jerusalén y Herodes se turbaron por el anuncio de los magos. Pero hermanos, vean lo chistoso. Tanto las profecías con las que consulta Herodes, como el milagro que acaba de hacer Jesús en unos cuantos versículos, deberían hacer pues hasta cierto punto normal o predecible que Jesús llegara caminando en el mar, ¿sí o no? Pues sí, a lo mejor sorprende, pero como para qué confundirlo con un fantasma. De manera que vean cómo es la forma en la que este miedo, este terror en los discípulos se calma. Dice que Jesús subió con ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y es que, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, vean cómo es muy problemático acostumbrarnos a la obra de Dios en nuestra vida. Vean cómo, a pesar de que vamos años y años caminando con el Señor, como que seguimos sin acostumbrarnos a lo que Él hace en nuestra vida. Y seguimos como principiantes, como diría San Pablo, con la leche espiritual. Y hermanos, qué interesante es que muchas veces nuestras acciones de gracias no son porque el Señor hizo lo que sabíamos que iba a hacer, sino porque el Señor hizo lo que ni nos imaginábamos que iba a hacer. Y hermanos, el hecho de que vean cómo San Marcos lo interpretó, el hecho de que los discípulos siguieran sorprendiéndose de las cosas increíbles que Jesús hacía, era porque no estaban acostumbrados a confiar en Él. Hay un canto por ahí entre los evangélicos que no me acuerdo cómo se llama, pero prácticamente todo se trata de pedirle a Dios que siga maravillándonos y sorprendiéndonos. Pues vean ustedes, hermanos, cómo lo que dice San Marcos aquí prácticamente nos está enseñando que mientras más te maravillas y te sorprendes de Dios es porque no confías en Él, porque no lo conoces. ¿Cómo es que Jesús camina sobre el mar? Usted es el Señor del universo, ¿qué esperabas? Acaba de multiplicarte los panes para alimentar a 5,000 personas a través de un lunch. Y deja eso es nada más por tamaño. Acaba de resucitar a una niña que estaba muerta y ya está viva.
y te sigues sorprendiendo de lo que Jesús puede hacer nada más porque camina sobre el agua. Y hermanos, ¿por qué se asustaron? Porque ellos ni siquiera, no cabía en su cabeza el hecho de que Jesús pudiera caminar sobre el mar. Y todo esto sucede, dice San Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes. En pocas palabras diríamos, no habían entendido el poder de Dios por cuanto estaban endurecidos sus corazones. De manera, hermanos, que una de las tareas que tenemos como cristianos, y digo tareas porque es una actividad cotidiana que tenemos como cristianos, es precisamente esto, no buscar maravillarnos más de nuestro Dios, sino aprender a confiar en Él. Sí, yo entiendo que a veces nos gusta vivir la adrenalina de que el Señor me sorprenda, ¿verdad? Pero qué interesante es simplemente saber que Dios lo va a hacer porque Él es así, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, qué interesante es una acción de gracias que no viene porque Dios me sorprendió, sino porque Dios hizo lo que yo sabía que iba a hacer. Y hermanos, la oración de un cristiano que aprende y va fortaleciéndose en su confianza en el Señor, no ora para ver si el Señor quiere, para ver si el Señor lo hace, como decíamos, para ver si Dios cumple mi capricho. ¿Cuál es la petición del Padre nuestro, hermanos, tan bonita que nos enseñó el Señor Jesús? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hermanos, eso no es decir, pues que sea lo que tenga que ser, o como dicen los musulmanes, inshallah, que sea la voluntad de Dios. No, hermanos, eso no se trata de que pues ahí lo que Dios quiera, como decimos tan popularmente, ¿verdad? Sino que cuando yo digo hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es porque yo conozco y yo sé la voluntad de Dios para mi vida, para la vida del enfermo, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy enfermo y le digo, Señor, sáname, es porque yo conozco su voluntad, que sea que me sane o sea que me llame, a final de cuentas es lo mismo. Y hermanos, qué bonito es que Jesús cuando los ve todos asustados y desesperados como, ahora sí, como cucarachas pisadas ahí en el barco, imagínense, Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy. Y hermanos, fíjense bien, para los que dicen que Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios, pues ahí acaba de usar el nombre divino. Pero además de usar el nombre de Dios, el Dios eterno, ¿qué significa que el Señor Jesús nos diga, tengan ánimo, yo soy, no temáis? Pues es una reafirmación más de su carácter, del que nosotros debemos conocer, en el que nosotros podemos descansar. Y hermanos, qué distinta es una vida cristiana y una vida de oración como la que Jesús tenía, no en una fe ciega, que a ver si el Señor me lo cumple o a ver qué es lo que Dios dispone, como decimos, ¿no? Sino que ya conociendo el carácter de mi Dios, ya sabiendo lo que Él va a hacer y lo que está haciendo en mi vida. A sabiendas de a quién le oramos. Y hablaba yo, hermanos, de la vida de oración con Jesús, la vida de oración de Jesús, perdón. ¿Cómo creen que oraba Jesús? A ver qué le concedía el Padre esa noche. Jesús conocía el corazón de nuestro Dios, era su mismo corazón, y era una oración simplemente para reafirmar lo que Dios ya estaba haciendo, tanto en su ministerio como en esta comunión eterna que tenía como Hijo de Dios. Y lo hermoso, hermanos, es que el Señor anhela que nosotros tengamos este mismo estilo de oración y de comunión con Él, en el que yo oro y yo espero no a ver qué pasa, sino sabiendo lo que va a pasar y sabiendo a quién le estoy orando y sabiendo a quién estoy rogando, que es este gran yo soy, que salvó a su pueblo, que redimió al perdido, que rescató al caído y que nos ha prometido a nosotros, sus hijos,
vida eterna, en este ánimo que Él nos da por su presencia. Gracias, Señor, te damos por esta vida de oración que tu Hijo nos enseña. Gracias, Señor, porque nos llama, Señor, a conocerte de tal manera que nuestras acciones de gracias, Señor, sean porque has hecho lo que nosotros sabíamos que ibas a hacer. Gracias, Padre, porque suficiente evidencia, porque suficiente escritura nos has dado, Señor, para saber de qué eres capaz. Y porque, Señor, cuando oramos no lo hacemos a la aventura, no lo hacemos a la incertidumbre, Señor, sino que oramos sabiendo cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que eh, nuestra confianza en ti crezca, de tal manera que podamos saber, podamos esperar y podamos descansar en lo que tú, Señor, haces por nosotros y sabemos que harás según tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a vivir según tu voluntad, Señor, como tú anhelas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.